verdad. Y a ustedes gracias por estar ahí, tratando de informarles. Es nuestro mayor propósito, decirles las verdades aquí, en horas de la tarde. Así que vamos a hablar, señores, del caso de que ustedes saben que nosotros mismos, como comunicadores, habíamos hablado de que podría haber sido un aborto provocado por el culpable o el presunto, el imputado más bien, porque hasta que a usted no lo condenan, pues no lo pueden declarar culpable, hasta que no le descubran o lo declaren culpable, nosotros no nos podemos adelantar al hecho. Pero hay declaraciones y reconstrucción del caso del que le voy a hablar, es el caso de Esmeralda, la niña que fue encontrada muerta en la habitación de su casa después de haber tenido una salida con unas amigas, un profesor de su misma escuela. Y ese es el caso que ahora la Fiscalía pues ha determinado y ha hecho como una narrativa de los hechos. Todo lo ocurrido ahora lo están dando a conocer. Ahí se ve la niña, incluso en esa foto que presenta ahí, se ve hasta manejando un vehículo. Pues yo voy a hacer lo que hizo más bien los que reconstruyeron el caso con los documentos, las informaciones que ellos han obtenido de acuerdo a las informaciones. El Ministerio Público ha obtenido y ha dicho que tanto John Kelly Martínez, el profesor de matemática, como su primo Rubén Morillo, son los dos detenidos en el caso de la adolescente Esmeralda Riches, quien fue encontrada muerta en el baño de su casa materna en el distrito municipal de la otra banda. Eso fue allá en la provincia de la Altagracia. Bueno, de acuerdo con el Ministerio Público y de acuerdo con la solicitud de imposición de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, estos fueron parte de los hechos ocurridos antes y durante después de la muerte de Esmeralda. Apenas 16 años que tenía esta muchachita. Miren, ellos dicen que a las 7:30 de la noche del pasado domingo 12 de febrero, John Kelly Martínez, de 35 años, y su primo Rubén Morillo Martínez fueron a la casa de la joven Esmeralda Riches junto con otras 3 menores de edad a bordo de un vehículo Honda negro. La menor procedió a irse con los adultos y sus compañeras. El destino del viaje era Playa Macao, ubicada en la costa de Bávaros, en la provincia de la Altagracia. Al llegar a la playa, las 3 menores de edad junto con Rubén salieron del vehículo, dejando a solas a Esmeralda y a John Kelly, quien era el profesor de matemática y educación física del adolescente. Escucharon bien el relato, dejándola sola. Ellos todos salieron y la dejaron a ella, a él y a ella en el vehículo. Una de las menores que la acompañaba y que fue testigo dijo que mientras estaban en la playa, John le introdujo 5 pastillas en una bebida de Esmeralda sin consentimiento de ella. Oigan bien. ¿No le introducido nada? ¿Será otro John, verdad? No, John Kelly. No fue John el de aquí, Bueno, una de las paradas fue a las 9:45 de la noche cuando se detuvieron en el parqueo de una estación de gasolina donde procedió a usar el baño. Oigan bien esta declaración. Eso fue en un Fuchó. Según indicaron testigos y cámaras de seguridad del lugar, según las declaraciones del dueño del negocio, en un momento el conductor del vehículo entró al baño con la adolescente y posteriormente abandonaron el lugar sin establecer conversación con nadie. ¿Usted está oyendo, John Vidal? Claro. De acuerdo con el documento de inspección del lugar, fueron encontrados rastros de sangre de la jovencita Esmeralda Riches, tanto en el parqueo como en el baño del referido negocio, dejando el lugar cubierto de sangre. A las 10:21 de la noche, también se detuvieron en una farmacia ubicada en la avenida España de Bávaro, en donde compraron varios medicamentos, agua y toalla sanitaria para constatar los hechos. Las autoridades consiguieron tanto las grabaciones de la cámara de seguridad como la facturación de la compra que hicieron en la farmacia. Fíjese, porque usted no puede hacer cosas que siempre son descubiertas.
A las 11 de la noche, John Kelly, Rubén, regresaron a la menor a su residencia, dejándola en el recorrido de vuelta a las demás menores. Es decir, que ellos fueron dejando las que iban ahí en el carro, en la jipeta, pues él la fue dejando una a una, hasta que finalmente llegó a la casa de la menor. Los padres le preguntaron cuando ella llegó, ¿qué te pasa? Ya que ellos la veían como pálida. La muchacha lo que hizo fue que entró a su habitación sin mediar palabras, y ellos, de acuerdo con el expediente, Rubén se hizo cómplice del hecho. Rubén es el primo, pues fue la persona que, a sabienda de la actividad sexual violenta que sostuvo la fallecida con el imputado, procedió posterior a la comisión del hecho a distraer, es decir, a guardar el pantalón del individuo. Entonces es cómplice, sabía, y cuidado si las investigaciones siguen y también aparece algo más. Pero al parecer, señores, estamos hablando, de acuerdo a lo que ha preparado y ha recopilado el Ministerio Público, parece que la niña no estaba de acuerdo a hacer las cosas con él. Él, como para aprovecharse, fue que le dio la pastilla, diría yo. Investigaciones que uno, como diría Julio, ¿verdad? Llegar a la conclusión de que le dio las pastillas con la finalidad de que la muchacha, quizá en algún vaso de cerveza, pues se diera. Y yo me imagino que ese sangrado que al final le costó la muerte a la niña fue producto de la negatividad quizá que ella sostuvo. Esto le produjo la hemorragia, el pensar, el solo hecho pensar, y el hecho de haber sido violada por este individuo, que es lo que aparenta ser, porque según los hechos, la menor que se quedó en el vehículo, que se quedó con ellos, o una de los testigos, dice que vio cuando el individuo, el señor John Kelly, hay que decir Kelly, para no decir otro apellido, procedió a echarle como las pastillas en el vaso. Entonces, lo que parece ser que cuando se pararon en la farmacia fue producto del sangrado, que no dejaba este barbarazo. ¿Con qué alma? 16 años. 16 años y él 35. Es decir, que le llevaba más de la mitad de los años. Están investigando la escuela. 16 y 16 son 32 y él tenía 35. 3 años más, la mitad más 3. 19 años le llevaba. 19. Sí, 19 años le llevaba a esta adolescente, una muchachita muy linda que presenta ahí. Ahí está. Hay muchas fotos ahí, que no sé si el director tienes algunas más, incluso de las imágenes. Estuve recopilando, habían unas imágenes ahí, pero pérdida. Usted sabe que estos asuntos tecnológicos a veces le fallan a uno. Pero lo que le quiero decir, dándole seguimiento al caso, a las 7 de la mañana sus padres se levantaron. Oiga bien, porque la otra versión que dimos anteriormente, claro, de acuerdo a lo que nosotros leíamos en la prensa, ahora estamos leyendo otras informaciones que nos llegan. Y es que dice que a las 7 de la mañana sus padres se levantaron para que vaya o fuera a la escuela. Su padre. Y al no responder, tumbaron la puerta y vieron la cama con rastros de sangre y a la menor muerta en el piso del baño. Esto es algo penoso, de verdad. Las autoridades fueron notificadas de la muerte de la adolescente el lunes 13 de febrero, es decir, al otro día, aproximadamente a las 8:14 de la mañana, y los detalles preliminares indican que la adolescente falleció tras presentar un shock hemorrágico por laceración de vagina vinculado a una actividad sexual con violencia. Bueno. Entonces, es ahí donde procede el ministerio y proceden a arrestar al presunto, al culpable, ¿verdad? Hasta ahora, al imputado, John Kelly, que fue arrestado el 14. Entonces, el 15 de febrero, las autoridades hicieron un allanamiento a la casa de John Kelly en el distrito municipal de la otra banda, en donde fue posible recolectar
un pantalón, un polocher negro y un par de tenis negros con blanco. Posteriormente fue detenido después de ese hecho. Óigame, hay otro caso. Hoy yo estuve también escuchando declaraciones ya del abogado de este muchacho, del profesor. El abogado del profesor ya está insistiendo. Esto es para que ustedes vean cómo son y cómo se dan las informaciones. Es posible que mañana en la prensa diga, o esta tarde comiencen a surgir esas declaraciones, pero el abogado del imputado dice que la niña fue maltratada cuando llegó a su casa. También dice el abogado que una de las testigos sostuvo y se fue, que se iba a quedar con ella en la casa, con Esmeralda. Decidió irse, según dice el abogado, porque no aguantó las palabras, el maltrato en palabras de sus padres, tanto para ella como para la niña, como para ella. Y ella lo tomó y decidió irse. Ustedes están viendo cómo van las cosas. Ya su abogado de la defensa del imputado, puede hacer que el caso tome otro tono, que tome otro matiz, otras declaraciones pueden surgir. Pero oiga, ¿quién lo está diciendo? Ahora está diciendo que los padres maltrataron a la niña por haber llegado tarde, por esto y esto. Eso es lo que dice. Sin embargo, lo que yo estoy leyendo ahora, la información que dicen aquí y lo que le estoy dando a conocer a ustedes, de acuerdo al Ministerio Público, lo que dice es que la niña, ellos fueron a buscarla por la mañana, la dejaron tranquila a pesar de que la vieron que llegó sangrando, pues fueron a buscarla por la mañana y les tumbaron la puerta al ver que ella no respondía. El papá fue que entró. El papá, su padre. Sí. Entonces, estos son de los hechos que otra vez vuelvo a reiterar para terminar con el comentario, señores, que es un comentario noticioso, es un comentario que hay que hacerlo porque es el caso que está en la palestra pública, es el día, es la semana, uno tras otro. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es decirles a ustedes que tienen sus hijas, que tienen sus hijos, porque tanto al varón como a la hembra hay que cuidarlo. Y educarlo. Educarlo. Y confianza entre ambos. Es decir, que el padre tenga confianza con su niña, el padre tenga confianza con su madre, con sus hijos, con sus hijas. Entren en comunicación, háganse amigos, padre e hijo, porque así ustedes pueden decirle las consecuencias de los hechos, así lo que podría traer una amistad no que usted la vea muy clara. Cuando usted ve una amistad media escondida, ¿verdad? Trate de hablar con su hija, pregunte, hable con ella y dígale las cosas como son. No deje que otro se la enseñe. Enséñesela a usted y dígale cómo andamos en este mundo, las consecuencias y los riesgos en lo que nos encontramos cada día, el peligro que nos azota cada día. Entonces, y nosotros llegamos a esta edad fue porque tuvimos padres que nos enseñaron cómo hacer las cosas y aún así violábamos, caíamos. Y por no llevarnos muchas veces de los consejos de los padres que te daban antes, es que tú a veces te desvinculas, te apartas y te va mal. Y es ahí donde, cuando tú te apartas, es donde entra el buen samaritano a buscarte. Así es que si tú eres una de esas hijas que no tiene comunicación con tu madre o con tu padre, trata de hoy establecerla. Y a ti madre y a ti padre que no tienes comunicación con tu hija, acércate más a ella, dile cuál es su pensar, qué hace, cómo amaneciste. Dale cariño y se dan cariño mutuamente. Conversen y lleguen a ser amigas, además de padre e hija, lleguen a ser amigos. Que no hay mejor amigo que tu padre. Hijo, no hay mejor amiga que tu madre. Así es que piensa lo que te estoy diciendo y así es, de esa manera entramos a comentar en el día de hoy. Muchas gracias, Jay. Muy acertadas tus palabras. Siempre es bueno establecer una confianza con los hijos como si fueran hermanos.